del trauma en la mano, ¿cierto? Y el otro, la patología ortopédica. ¿Podemos por favor? Entonces, pero antes pues tenemos que saber qué es la mano, ¿cierto? ¿Qué es la mano, Junior? Pues la mano Karen, ¿no viene a clase? Yo cerré la puerta, no, pues yo ya fui a la clase. ¿Es que la mano, Junior? es un elemento que es parte del ¿Es un qué? ¿Puede ser un poco más específico, doctor, qué es la mano? La parte distal del miembro. La parte distal. Sebastián, por favor, cerremos la puerta. Por eso no tienes seguro. ¿Cómo? No tienes seguro, no te la van a dar. Ah, pues parece ahí no le pasa. Entonces, este es el extremo distal del miembro superior, estructura altamente especializada que cumple funciones de prensión, agarre, tracción, pronosupinación, bueno, hace todos los movimientos habidos y por haber. Por eso nos diferencia de otros géneros de los mamíferos, ¿cierto? La mano, no sé si la recuerdan, que la mayoría de las personas tiene 5 dedos. Pues no falta ñoco, pero en la mayoría tiene 5 dedos. Tiene una cara palmar y una cara dorsal, ¿cierto? Para los que todavía no lo tienen claro, la cara palmar es la que no tiene uñas. La cara dorsal, la que tiene las uñas. ¿Listo? ¿Por qué es importante la mano? Porque tiene muchas estructuras, pero además, recuerden que es la porción terminal de las estructuras nerviosas. Luego, para que la mano funcione, necesitamos que todo esté funcionando adecuadamente. Entonces, los dedos, por favor recuerden que no los pueden numerar, los dedos se nombran. Pulgar, índice, dedo medio, no es el dedo corazón, no, dedo medio, anular y meñique. ¿Por qué se deben nombrar? Porque internacionalmente es más fácil hacer un seguimiento a las estructuras cuando tienen un nombre, porque si usted dice es una lesión del primer dedo, para muchas personas, como el primer dedo es el que en la posición anatómica del meñique queda cerca al cuerpo, luego ese es el primer dedo. Para otros el primer dedo es el pulgar, porque es el gordo, es el que hace la pronación, la torsión. Entonces es más fácil nombrarlos, entonces se nombran. Los dedos tienen una serie de pliegues, ¿cierto?, que separan las falanges en forma, pues, en la piel cutánea. Pero los pliegues son sitios de inserciones de las fibras del tejido celular subcutáneo para proteger de otras estructuras que ustedes recordarán que se llaman las poleas. Y además están los pliegues de la mano, que son sitios de inserción, básicamente sitios de inserción fibrosa, ¿cierto?, para permitir rangos de movilidad. No son para que los lea una gitana. No pasa nada que la línea esté discontinua, no se van a morir antes de tiempo, no pasa nada. Esos son rasgos anatómicos propios de cada persona. Puede respetar a quien le guste las cosas gitanas, o tenga familiares gitanos, igual. ¿Sí? Pero en principio eso no tiene ninguna implicación dentro de su proyecto de vida. Ahora, en la región dorsal pues están las uñas, ¿cierto? Es muy importante también que recuerden, ya estamos hablando de una cosa más particular de esto, pero es muy importante que recuerden la uña. Ustedes la pueden ver ahí toda mísera, sobre todo la uña del dedo pequeño del pie, que la mayoría casi ni tiene uña. Entonces, pero las uñas son muy importantes ¿para qué? Para mantener la propiocepción de la parte distal del dedo.
la uña es una barrera protectora contra las infecciones que puedan lesionar el lecho. Y además la uña es protectora de las falanges. ¿Listo? Entonces es una estructura muy importante. Tiene una matriz ungueal que está proximada a la uña particularmente, que se llama la placa ungueal, y tiene los pedinicios, que son las estructuras a los lados de cada una de esas placas ungueales. ¿Por qué es importante que tengan eso presente? Porque cuando uno se machuca un dedo y se hace un hematoma debajo de la placa ungueal, generalmente para que haya sangre alrededor se tiene que haber lesionado el lecho. Luego, así ustedes no vean nada, hay que levantar esa uña, sobre todo cuando el hematoma supera el 50%, hay que levantar esa uña, reparar el lecho y volver a colocar la uña. ¿Qué pasa si no reparan el lecho? La uña nace deforme y hace unas alteraciones como el pico del oro, como en forma de una U, bueno, genera una serie de alteraciones que eso ocasiona obviamente alteraciones en la propia sección de la mano. ¿Por qué? Pues porque usted se va a chocar esa uña con todo, se la puede levantar fácilmente. Otra cosa que es muy importante que recuerden son las estructuras ligamentarias o tendinosas, dependiendo de cómo las quieran ver. Entonces, uno tiene, ¿cuáles son más importantes, los flexores o los extensores? ¿Quién piensa que los flexores? Solo mis internos, bueno. Y Maya. ¿Y quién piensa que los extensores son más importantes? Bueno, ¿usted qué piensa? ¿Por qué? O sea, usted es así diplomático, salomónico. ¿Usted qué piensa? ¿Está de acuerdo? 50-50. Bueno, las estructuras que son realmente tendinosas son los flexores. Los extensores son remanentes ligamentarios. Y evidentemente son importantes, pero tienen una mayor funcionalidad y una mayor interacción con el movimiento de la mano, los flexores. Los flexores tienen 5 zonas descritas anatómicamente. Entonces, la zona 1, pues es la que no alcanza acá, que es acá, es la pared, que es proximal al túnel del carpo. Esa es la zona 1 de tendones flexores. La zona 2 es acá, el túnel del carpo. La zona 3 es toda la palma de la mano. ¿Listo? La zona 4 es la parte proximal de los dedos. La zona 5 es la parte distal de los dedos. ¿Por qué es esa clasificación? Porque dependiendo de donde sea la agresión, vamos a tener que hacer un diferente modo de exploración de esas estructuras. Entonces, por favor, quiero que recuerden que los tendones acaban de llegar, ¿quiénes? Los flexores profundos y superficiales de los dedos, ¿cierto? El flexo digitorum profundus, el flexo digitorum superficiales. Para estos 4, a este le llega el flexor pollicis longus y el flexor pollicis brevis por otro lado. ¿Listo? ¿Y estos tendones qué hacen? Estos tendones vienen, ¿cierto? Viene el tendón profundo y llega hasta la base de la falange, de la base de la falangista, ¿cierto? El superficial, el tendón superficial que viene a mitis con este, ¿cierto? Vienen juntos. Cuando llega a la parte distal de la falange proximal, recuerde que él se abre y permite que el otro pase. Luego el superficial termina en la falange media, el profundo termina en la falange distal. Y esto acá hace un quiasma que se llama quiasma de Camper, que es a través del cual atraviesa el flexor profundo. Eso es muy importante que lo tengan presente a la hora de hacer la valoración propia de cada uno de los dedos y sospechar una expresión de una estructura tendinosa. ¿Quién mueve la interfalangica distal? El flexor profundo. ¿Quién mueve la interfalangica proximal? El flexor superficial. ¿Y quién mueve la metacarpofalángica?
Rubio, ¿no está Rubio? ¿Se desmayó en el camino? Rubio, que mueve la metacarpo falángica. ¿Quién mueve la metacarpo falángica? Ambos. Los lumbricales. ¿Sí? Que son músculos que vienen acá, recuerden, entre dos metacarpianos. Entonces, cuando ustedes tengan heridas en los dedos, lo primero que tienen que hacer es eso. Entonces, agarran al paciente y le van a pedir que mueva en diferentes momentos. Le agarran acá, le agarran el metacarpiano y le dicen, doble el dedo, dobla el dedo, dobla el dedo. Luego le agarran la falange proximal y le dicen, doble el dedo, doble el dedo. Y luego le agarran la falange media y doble el dedo. ¿Sí? Si no dobla la punta, se dañó el profundo. Si no dobla la media, pues se dañó el superficial. ¿Sí? Pues obviamente si no dobla la otra, pues seguramente es una lesión muy importante, pero muchas veces los lumbricales también son suplidos por los interóseos, entonces tienen que tener mucho cuidado a la hora de hacer esta interpretación. Y estas estructuras además tienen unas zonas acá a nivel de las interfalángicas que permiten una expulsión adecuada de los ligamentos y de los tendones, que son las poleas. Entonces las poleas, por favor revísenlas, hay poleas circulares y hay poleas en forma de X, poleas cruzadas. Y lo que permiten es que el tendón discurra en toda su longitud. ¿Por qué? Porque si no hubieran poleas, en el momento que uno dobla el dedo, pues todo el tendón se marca acá, ¿cierto? Porque el tendón es un arco de cuerda, así como una cuerda de la guitarra. Entonces si uno no tiene las poleas, entonces el tendón se abre y no permite un movimiento efectivo. ¿Listo? La mano es muy inteligente, muy inteligente. Entonces, trauma. Entonces, ¿qué tipo de trauma vamos a tener de la mano? Entonces vamos a tener un trauma óseo y un trauma de las estructuras grandes. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tipo de traumas óseos vamos a tener? Pues uno, fracturas de cualquiera de las falanges. ¿Cuántas falanges tiene el dedo pulgar, Karen? Gracias. Ella es nuestra anatomista estrella. La tenemos en un muy alto concepto en el cerebro. Entonces, tenemos las falanges, ¿cierto? Falanges de cada uno de los dedos. Recuerden que estos se llaman dedos, ¿no? En el pie se llaman artejos. Y las dos dedos. Tenemos los 5 metacarpianos. Casual. 5 metacarpianos. Y tenemos los 8 huesos del carpo. 8. Trapecio, trapezoide, grande, ganchoso. Escafoide, semilunar, piramidal y sifoide. Cualquiera de esas estructuras se puede lesionar. Entonces, fracturas de los metacarpianos. Si las fracturas no están desplazadas, entonces metacarpianos. Si las fracturas no están desplazadas, se da tratamiento ortopédico. Por favor, no empiecen a mandar a operar como locos aquellos que no lo requieren. Entonces, no desplazadas, se hace una férula tipo Bull-Harter o por lo menos una inmovilización palmar. Entonces, ¿cómo es una férula Bull-Harter? Entonces, es una inmovilización en la cual vamos a dejar estables el metacarpiano. ¿Cómo la hacemos? En la posición funcional de la mano, es decir, extensión de 80 grados de la radiocarpiana, 90 grados de la metacarpofalángica, 10 grados de las interfalángicas. O sea, la mano va a quedar así, ¿cierto? Va a quedar como un, no sé, cisne, no sé, pero bueno, va a quedar así. Y le van a colocar una doble férula, una férula palmar y una férula polar hasta el eje posterior del codo, no tiene que involucrar el codo. Entonces, doble férula y van a tener al paciente en esta posición hasta que la férula se seque. Por favor, recuerden que no es colocar una férula y dejarla ahí. Ustedes tienen que mantener la posición hasta